Saludos cordiales y bienvenidos al presente video de la Cátedra de Otorrinolaringología, donde hablaré sobre las principales entidades clínicas. Pues bien, empezando con la faringoamigdalitis crónica con amigdalectomía, se define como la inflamación persistente o recurrente del tejido linfoide del anillo de Waldeyer durante un periodo mayor a 3 meses o bien como episodios repetidos de una faringoamigdalitis aguda que cumplen estos criterios de recurrencia. Así también se distingue de la faringoamigdalitis aguda por la persistencia de síntomas de bajo grado, es decir, halitosis o dinofagia leve, adenopatías cervicales persistentes entre los episodios agudos, y constituye la principal indicación quirúrgica en población pediátrica y adulto joven, que tienen mayor incidencia. Se estima que entre el 15 al 30% de la faringoamigdalitis en niños y del 5 al 15% en adultos tienen etiología bacteriana, principalmente por Streptococcus pyogenes o más conocido como Streptococcus beta hemolítico del grupo A, en donde la amigdalectomía continúa siendo una de las cirugías más practicadas en este tipo de población. Ahora bien, según su fisiopatología, el tejido amigdalino, como parte del anillo de Waldeyer, cumple la función inmunológica a través de la vigilancia antigénica de la vía aerodigestiva superior. La exposición repetida a antígenos virales y bacterianos genera episodios inflamatorios recurrentes que estos con el tiempo provocan hiperplasia folicular, fibrosis del estroma amigdalino, obstrucción de las criptas con detritos celulares y colonización bacteriana crónica, en especial por anaerobios. Esta misma cronicidad reduce la eficacia inmunológica del tejido amigdalino y favorece la persistencia de un reservorio bacteriano que va a encargarse de perpetuar los episodios agudos y a su vez favorecer la formación de biofilms o biopelículas que brindan un factor de resistencia a un tratamiento antibiótico convencional. Ahora bien, en cuanto a las manifestaciones clínicas, esta se va a caracterizar por episodios recurrentes de adenofagia, fiebre, adenopatías cervicales dolorosas y exudado amigdalar, con persistencia de amígdalas hipertróficas, criptas amigdalinas con detritos gaseosos, halitosis crónica y sensación de cuerpo extraño faríngeo entre episodios. Ahora, ahora bien, en cuanto al diagnóstico, pues es fundamentalmente clínico, basado en una anamnesis que registra tanto el número y las características de estos episodios en los 2 últimos años, complementado a su vez con el examen físico orofaríngeo. Es de gran utilidad los criterios de Paradise, ampliamente utilizados para lograr definir una amigdalitis recurrente candidata a cirugía, donde nos brindan parámetros como, por ejemplo, existen al menos 7 episodios en el año previo o 5 episodios al año durante 2 años o 3 episodios al año durante 3 años consecutivos ya documentados y que cumplan con criterios clínicos objetivos, como por ejemplo fiebre mayor a 38 grados, adenopatía cervical o exudado amigdalar con cultivo o prueba rápida positiva para Streptococcus pyogenes. Así también como estudios complementarios, es útil recurrir al cultivo faríngeo o pruebas de detección antigénica rápida para estreptococcus pyogenes y en casos seleccionados, la polisonografía si se sospecha pues alguna enfermedad asociada. Ahora en relación al tratamiento, principalmente incluye antibiótico-terapia dirigida para el estreptococcus pyogenes en episodios agudos, donde se usan fármacos de primera línea como la penicilina o la amoxicilina y tratar los síntomas. La amigdalectomía está indicada cuando se cumplen criterios de recurrencia mencionados anteriormente, alguna sospecha de neoplasia o el caso de un portador crónico sintomático de Streptococcus pyogenes que ya haya fracasado en tratamiento médico. Ahora, en relación a las complicaciones, las principales de una faringoamigdalitis crónica no tratada van a incluir absceso periamigdalino recurrente, una adenitis cervical supurativa y en casos de infección estreptocócica no tratada adecuadamente,
ocurren las complicaciones no supurativas como fiebre reumática, glomerulonefritis postestreptocócica. Mm, Pues bien, las complicaciones propias de la amidalectomía incluyen hemorragia posoperatoria del quinto al décimo día posoperatorio, dolor o dinofagia prolongada, infección del lecho quirúrgico y escasamente pues una insuficiencia velofaringea. Continuando con el siguiente tema, la poliposis nasal, también denominada rinosinusitis crónica con pólipos nasales, pues es una enfermedad inflamatoria crónica de la mucosa nasal y de los senos paranasales de etiología multifactorial y no completamente esclarecida, caracterizada por la formación bilateral de pólipos comprendidos como masas edematosas blandas que tienen un aspecto grisáceo o translúcido que van a protruir hacia la fosa nasal. En cuanto a su epidemiología, pues la prevalencia de la poliposis nasal en la población general se estima entre el 2,1 y el 4,3%, con mayor frecuencia en varones y en mayores de 60 años. Es solo alrededor del 20% de los pacientes con rinosinusitis crónica van a desarrollar pólipos. Ahora bien, existe una asociación con el asma bronquial de un 30 al 70% de comorbilidad en formas graves. En relación a su fisiopatología, podemos decir que el mecanismo fisiopatológico central es una inflamación crónica de tipo 2, mediada por linfocitos Th2, con inflamación eosinofílica del estroma polipoideo y la liberación de citocinas como la interleucina 4, interleucina 5 y la interleucina 13, que van a encargar de perpetuar el reclutamiento eosinofílico con la producción local de inmunoglobulina E. Esta inflamación sostenida va a generar edema del estroma, remodelación de la matriz extracelular, conformación de pseudoquistes y la ruptura del epitelio respiratorio, favoreciendo así la obstrucción progresiva de los ósteos de drenaje sinusal. La etiología exacta permanece desconocida de carácter idiopático, aunque se han implicado factores genéticos, alteraciones de la barrera epitelial, colonización por Staphylococcus aureus, productor de superantígenos y disfunción del metabolismo del ácido araquidónico. Ahora, se expresa en cuanto a sus manifestaciones clínicas como una obstrucción nasal bilateral progresiva, genera hiposmia o anosmia, rinorrea anterior o posterior y sensación de presión o dolor facial. Esta puede acompañarse de alteraciones del sueño, cefalea, respiración bucal y, en casos graves, el ensanchamiento de la pirámide nasal. En su diagnóstico, pues se establece mediante la combinación de tanto de la historia clínica como de una endoscopía nasal, que va a evidenciar las masas polipoideas bilaterales en el meato medio. Y así también se complementa con estudios de imagen. La tomografía computarizada de senos paranasales sin contraste es el estudio de elección para evaluar la extensión de la enfermedad, así también como para planificar cirugía o descartar variantes anatómicas y complicaciones. En relación al diagnóstico diferencial eh, se debe descartar el papiloma invertido, el angiofibroma juvenil, el meningoencefalocele, un glioma basal y neoplasias malignas sinusales. ¿Y cómo se va a tratar? El tratamiento de primera línea eh, es farmacológico con corticoides intranasales tópicos como pilar fundamental, así como con ciclos cortos de corticoides orales en exacerbaciones o previa cirugía para lograr reducir el volumen polipoideo. Los lavados nasales con solución salina, isotónica o hipertónica constituyen una medida coadyuvante. En la enfermedad tipo 2 grave no controlada, las terapias biológicas han demostrado eficacia significativa en los últimos años. Y la cirugía endoscópica nasosinusal está indicada cuando existe un fracaso en el tratamiento médico, permitiendo la resección de pólipos y la apertura de los senos afectados. ¿Para qué complicaciones se dan en la poliposis nasal no tratada? Principalmente ocasiona una anosmia permanente,
sinusitis bacteriana secundaria recurrente, mucosele y en casos extremos, deformidad de la pirámide nasal con poliposis masiva. Las complicaciones quirúrgicas incluyen sangrado, sinequias, lesión de la lámina papirácea con riesgo de complicación orbitaria y fístula de líquido cefalorraquídeo por lesión de la base del cráneo anterior. En relación con la otitis media aguda, esta es una inflamación de origen infeccioso de la mucosa que reviste el oído medio, de instalación súbita caracterizada por la presencia de derrames en la cavidad timpánica, acompañada de signos y síntomas de inflamación aguda local. Constituye una de las infecciones más prevalentes en la población pediátrica y la primera causa de prescripción antibiótica e indicación quirúrgica en niños. En cuanto a su epidemiología, la otitis media aguda presenta un pico de incidencia entre los 6 y 24 meses de edad, con un segundo pico menor entre los 5 a 6 años, coincidiendo con la madurez anatómica y funcional de la trompa de Eustaquio, y la mayor exposición a infecciones virales respiratorias en la primera infancia. Es más frecuente en varones y predomina en los meses fríos. La introducción de vacunas conjugadas contra Streptococcus pneumoniae ha modificado su epidemiología, reduciendo tanto su incidencia y modificando el perfil microbiológico hacia una mayor proporción relativa de Haemophilus influenzae no tipificable. Ahora bien, el evento fisiopatológico central coincide en la disfunción de la trompa de Eustaquio, habitualmente secundaria a una infección viral de las vías respiratorias altas que va a generar edema de la mucosa nasofaringea y una obstrucción tubárica. Esta disfunción impide la ventilación y el drenaje normal del oído medio, generando así una presión negativa, acumulación de secreciones y un ambiente propicio para la colonización y proliferación bacteriana ascendente desde la nasofaringe. Ahora bien, los patógenos bacterianos más frecuentes implicados son el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae no tipificable y la Moraxella catarrhalis. Los virus respiratorios, como el virus sincitial respiratorio, los rinovirus o la influenza, actúan como agentes causales directos y que van a facilitar la sobreinfección bacteriana. En torno a las manifestaciones clínicas, pues el cuadro típico incluye otalgia de interacción aguda, manifestada en lactantes con irritabilidad, llanto y a la atracción del pabellón auricular y el rechazo del alimento. También experimentan fiebre, hipoacusia y en caso de performación timpánica espontánea, pues otorrea purulenta con alivio del dolor. La otoscopía en estos pacientes revela el abombamiento de la membrana timpánica, una hiperemia intensa y pérdida del reflejo luminoso. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Fundamentalmente mediante la clínica y con visión directa mediante el otoscopio. Ahora está bien. El diagnóstico se realiza pues en cuanto a su inspección mediante la visualización del abombamiento moderado e intenso de la membrana timpánica, así como las características como una otorrea de aparición reciente no atribuible a una otitis externa, o bien comprendida como un abombamiento leve con otalgia de inicio reciente, de duración menor a 48 horas, o con un eritema intenso de la membrana timpánica. La otoscopía neumática incrementa la precisión diagnóstica al evidenciar la disminución de la movilidad timpánica por presencia de derrame siempre y cuando pues, este instrumento se encuentre disponible. En relación al diagnóstico diferencial, pues debe, eh, valga la redundancia, diferenciarse de la otitis media con efusión, de una otitis externa, de una meningitis bulosa o el dolor referido de origen dental. En relación al tratamiento, pues el manejo depende de la edad del paciente, la gravedad del cuadro y si lateraliza. En niños mayores de 2 años con cuadros leves y unilaterales puede considerarse la observación del manejo analgésico durante los 2 o 3 días antes de iniciar el antibiótico.
Esto es debido al curso autolimitado. Ahora bien, la amoxicilina a altas dosis de 80 a 90 miligramos por kilogramo al día constituye el antibiótico de primera línea. En casos de falla terapéutica o sospecha de productores de beta-lactamases, se va a recurrir a amoxicilina más ácido clavulánico. Eh, es necesario mencionar que el manejo analgésico y antipirético es esencial para todos los casos. Ahora bien, ¿qué complicaciones ocurren? Principalmente la perforación timpánica, que es habitualmente autolimitada, la mastoiditis aguda o una otitis media crónica y con menor frecuencia complicaciones intracraneales graves, como lo es la meningitis, así como lo es el absceso cerebral o trombosis del seno sigmoideo, especialmente en casos donde no existe acceso a tratamientos oportunos. Continuando con la otitis externa difusa, comúnmente denominada otitis del nadador. Esta es una infección de tejidos blandos de tipo celulitis que compromete la piel y el tejido celular subcutáneo del conducto auditivo externo, con una posible extensión al pabellón auricular y a la capa externa de la membrana timpánica. En relación a su epidemiología, esta afecta al 10% de la población en general en algún momento de su vida, siendo en relación de 5 veces más frecuente en nadadores. Esta va a presentar un pico de incidencia en niños de entre 5 a 14 años, aunque rara vez se da antes de los 2 años, eh, y también tiene como característica el predominio en meses cálidos y de mayor humedad en relación, pues en un 90% de los casos va a ser de carácter unilateral. Ahora bien, comprendiendo su fisiopatología, pues en condiciones normales, el cerumen del conducto auditivo externo constituye una barrera protectora del pH ligeramente ácido con actividad lisosimática antibacteriana. La exposición eh, La exposición repetida al agua, tanto en actividades como la natación o en ambientes húmedos, o la instrumentación del conducto, ya sea con elementos como hisopos o audífonos, van a alterar esta barrera y van a provocar la maceración del epitelio y la alcalinización del medio, favoreciendo así la proliferación bacteriana. En este caso, los patógenos más comunes implicados son la Pseudomonas aeruginosa, el Staphylococcus aureus, y también en casos de infección fúngica, como la otomicosis, que aunque sea infrecuente, también forma parte de la causa primaria a considerar en casos crónicos. ¿Cómo se va a manifestar? Principalmente por otalgia de intensidad variable, que esta puede ser intensa y puede exacerbarse con la masticación o la tracción del pabellón auricular y el trago. Van a experimentar prurito óptico, otorrea y sensación de tamponamiento con hipoacusia de conducción secundaria al edema del conducto. ¿Cómo diagnosticarla? Principalmente mediante la clínica, así también con el uso de herramientas como el otoscopio, que nos va a indicar o a revelar edema y eritema difuso del conducto auditivo externo, con presencia de secreción y dolor intenso al manipular el otoscopio. La membrana timpánica, cuando se logra visualizar, se encuentra habitualmente conservada. El signo del trago positivo, es decir, el dolor a la presión del trago, y el signo de tracción del pabellón positivo son característicos y nos van a ayudar a diferenciarla de la otitis media aguda. Para su tratamiento, el tratamiento de primera línea va a ser tópico, mediante gotas ópticas con combinación de un antibiótico, como quinolona o aminoglucósidos con un antiséptico. Pues bien, eh, correlacionado o aumentado a corticoides, que es ampliamente eficaz en la mayoría de casos. Es necesario también indicar una limpieza cuidadosa del conducto, eh, y esto en sí conforma parte del pilar terapéutico recomendable. Ahora, ¿qué complicaciones van a presentarse? Aunque es generalmente autolimitada con un tratamiento adecuado, esta puede persistir
durante semanas y presentar recidivas. La complicación más grave es la otitis externa maligna, que es necrotizante, una osteomielitis de la base del cráneo que se presenta predominantemente en pacientes diabéticos o inmunocomprometidos. Y aquí, en estos casos, requiere un manejo agresivo con antibiótico-terapia sistémica prolongada y estudios de imagen. Muy bien, en una faringoamigdalitis complicada, pues va a agrupar el conjunto de complicaciones supurativas y no supurativas que pueden derivarse de una faringoamigdalitis aguda, particularmente de origen estreptocócico, cuando el proceso infeccioso se extiende más allá del tejido amigdalino o cuando desencadena una respuesta inmunológica sistémica. Ahora bien, las complicaciones supurativas se presentan en aproximadamente del 1 al 2% de las faringoamigdalitis bacterianas que no son tratadas o que son tratadas de forma inadecuada. El absceso periamigdalino es la infección profunda de cabeza y cuello más frecuente en población adolescente y en adultos jóvenes, mientras que las complicaciones no supurativas, como fiebre reumática, glomerulonefritis postestreptocócica, han disminuido notablemente en países desarrollados. Esto es debido al tratamiento antibiótico oportuno, eh, esencial para prevenir. Pues bien, la extensión de la infección desde el espacio periamigdalino hacia los espacios faríngeos profundos ocurren por contigüidad, a través de planos faciales cervicales favorecidas por virulencia bacteriana, especialmente por el Streptococcus pyogenes y por la flora polimicrobiana con anaerobios, y por un tratamiento antibiótico inadecuado. Las complicaciones no supurativas obedecen a un mecanismo inmunomediado, es decir, las complicaciones que se dan corresponden tanto a la fiebre reumática, resultado del mimetismo molecular entre eh, antígenos estreptocócicos y proteínas del tejido cardíaco y articular, mientras que en la glomerulonefritis postestreptocócica se debe al depósito de inmunocomplejos en el glomérulo renal. Las principales manifestaciones clínicas, hablando ya el absceso periamigdalino, eh, complementado con una adenofagia intensa unilateral, trismo, voz engolada, desviación medial de la amígdala y de la úvula hacia el lado contralateral y fiebre elevada. El absceso retrofaríngeo o, y parafaríngeo son más frecuentes en niños pequeños. Estos cursan con rigidez de nuca, dificultad para la deglución, estridor y postura antiálgica del cuello. El síndrome de Lemierre es una complicación infrecuente pero grave por el Fusobacterium necróforo. Y esta se presenta con tromboflebitis séptica de la vena yugular interna y émbolos sépticos a distancia. ¿Cómo la diagnosticamos? Eh, Mediante la clínica con estudios de imagen. Aquí la tomografía computarizada de cuello con contraste es el método de estudio de elección para delimitar la extensión del absceso y su relación con estructuras vasculares. Ahora bien, la ecografía intraoral puede ser útil para el acceso periamigdalino. Ante una sospecha de complicaciones no supurativas, también se deben solicitar marcadores de infección streptocócica reciente, como la antiestreptolicina, ¿no? Y según el cuadro, un electrocardiograma, un ecocardiograma y examen general de orina y función renal, en el caso de la glomerulonefritis. Esta debe diferenciarse de una celulitis periamigdalina o en el caso de mononucleosis infecciosa con hipertrofia amigdalina masiva y neoplasias amigdalinas. Para el tratamiento, eh, hablando del absceso periamigdalino, va a requerir este drenaje asociado también a una antibiótico-terapia de amplio espectro que cubra anaerobios. Indicados aquí la amoxicilina, el más ácido clavulánico o la clindamicina, reservándose la amidalectomía para casos ya de recurrencia. Los abscesos retrofaringios y parafaringios comprometen o tienen mayor riesgo la vía aérea y estructuras vasculares. Estos habitualmente requieren de manejo quirúrgico, eh,
y así también con drenaje cervical externo o endoscópico y una antibiótico-terapia intravenosa prolongada. Las principales complicaciones incluyen la obstrucción de la vía aérea, eh, la extensión al mediastino, en el caso de una mediastinitis descendente necrotizante, que tiene una tasa de mortalidad elevada, así también la erosión de la vaina carotidia con hemorragia masiva, y en el síndrome de Lemierre, un embolismo séptico pulmonar múltiple, y la fiebre reumática puede dejar secuelas valvulares cardíacas permanentes. Continuando, tenemos a la rinitis alérgica. Esta es una enfermedad inflamatoria crónica de la mucosa nasal mediada por inmunoglobulina E. Y esta se desencadena tras la exposición propia a alérgenos ambientales en individuos previamente sensibilizados. Esta se clasifica tanto en intermitente o persistente, según su frecuencia y duración de los síntomas, y en leve, moderado o grave, según su impacto funcional en las actividades, como en el sueño, bueno, actividades cotidianas, el rendimiento escolar o laboral. Eh, la rinitis alérgica afecta del 5 al 50% de la población mundial, siendo una de las enfermedades crónicas más prevalentes, particularmente en niños y adultos jóvenes. Y hasta en un 30% de los pacientes presenta rinitis mixta. Ahora bien, en cuanto a su fisiopatología, esta se inicia con la sensibilización, es decir, la exposición inicial al alérgeno generada por producción de inmunoglobulina E, específica por los linfocitos B. Esta se va a fijar a los receptores de alta afinidad en mastocitos y basófilos de la mucosa nasal. En exposiciones posteriores, el alérgeno induce un entrecruzamiento de la inmunoglobulina E fijada, y esta va a desencadenar la degranulación mastocitaria con liberación inmediata de histamina, tritasa y leucotrienos. Esta, en una fase temprana, es la responsable de estornudos, prurito y rinorrea, seguida de una fase tardía, de 4 a 8 horas después, mediadas ya por el reclutamiento de eosinófilos, linfocitos T y basófilos, responsable de la congestión nasal persistente y de la hiperreactividad nasal inespecífica. En sus manifestaciones clínicas, eh, se va a incluir una rinorrea hialina anterior, prurito nasal, estornudos y obstrucción nasal, frecuentemente acompañadas de síntomas oculares como prurito, lagrimeo o una hiperemia conjuntival. Eh, pues bueno, denominada como una rinoconjuntivitis alérgica por la asociación que existe. Ahora bien, para diagnosticarla, nos basamos fundamentalmente en la historia clínica, recabando información como síntomas, en qué periodo del año esta se exacerba o qué factores desencadena este conjunto de signos y síntomas. Así también como la exploración física, reservando la provocación nasal específica como prueba de referencia en casos de discordancia, tanto entre la clínica y las pruebas de sensibilización. Tenemos a las pruebas cutáneas y la determinación de IgE específica sérica que nos va a confirmar la sensibilización a alérgenos concretos. Pues bien, la rinoscopía anterior va a evidenciar una mucosa pálida o violancia y edematosa, característica que la diferencia de la mucosa hiperémica de la rinitis infecciosa. Es necesario diferenciarlas tanto de la rinitis no alérgica, es decir, la vasomotora, medicamentosa, hormonal o infecciosa, y de la rinosinusitis crónica con o sin pólipos. Vamos a tratarla principalmente de manera escalonada, es decir, inicialmente con evitar los alérgenos identificados, luego progresamos con antihistamínicos orales o intranasales de segunda generación, como primera línea para síntomas leves. Vamos a hacer uso de corticoides intranasales como tratamiento más eficaz para la congestión nasal y formas persistentes a moderadas o graves, y antagonistas de receptores de leucotrienos como el montelukast, como adyuvantes, particularmente pacientes con asma concomitante
Aquí, los lavados nasales con suero salino constituyen una medida coadyuvante útil en todas las formas de gravedad. La inmunoterapia específica con alérgenos está indicada ya para pacientes con sensibilización confirmada y una respuesta insuficiente al tratamiento farmacológico. Ahora, las principales complicaciones de una rinitis alérgica no controlada se asocian fundamentalmente eh, en relación significativa con su calidad de vida, con trastornos del sueño o con la disminución del rendimiento escolar y laboral. Y esta constituye pues factor de riesgo para el desarrollo o el empeoramiento de un asma bronquial. Puede favorecer también a la aparición de rinosinusitis crónica, otitis media con efusión y trastornos del desarrollo craneofacial en niños con obstrucción nasal crónica. Siguiendo tenemos a la hipoacusia neurosensorial, también llamada hipoacusia de percepción. Esta es la pérdida auditiva originada por alteración de las estructuras del oído interno, como la cóclea, el nervio vestibular o las vías auditivas centrales en contraposición a la hipoacusia de conducción, causada por alteraciones del oído externo o medio que dificultan la transmisión mecánica del sonido. Esta se va a clasificar esencialmente según la lateralidad, dado si sea unilateral o bilateral, así también como el momento de la aparición, si es congénita o adquirida, o mediante la evolución, si es de carácter súbito, progresivo o fluctuante, y el grado, si es leve, moderado o severo, profundo o cofosis. En cuanto a su epidemiología, esta afecta a más de 1.500 millones de personas en el mundo, siendo una de las discapacidades sensoriales más prevalentes. La hipoacusia neurosensorial unilateral en edad escolar presenta una prevalencia estimada del 3 al 6% y su etiología permanece desconocida en la mayoría de casos, aunque destacan las anomalías anatómicas del oído interno. La hipoacusia neurosensorial súbita, una variante de presentación aguda que constituye una urgencia otológica, y esta tiene una incidencia estimada de 5 a 20 casos por cada 100.000 habitantes al año. Ahora, el daño coclear puede originarse en las células ciliadas externas e internas del órgano de corte o en el nervio auditivo y las vías centrales. Las causas son variadas y esta depende tanto de las causas genéticas como mutaciones en genes responsables de una proporción significativa de hipoacusia congénita no sindrómica. Corresponden también a causas infecciosas como la rubiola congénita, citomegalovirus o meningitis bacteriana, o a causas ototóxicas como fármacos como los aminoglucósidos, el cisplatino o los diuréticos de ACE. Así también a causas traumáticas como la fractura del hueso temporal o un trauma acústico. Y a causas degenerativas como lo son la presbiacusia o senescencia de células ciliadas. Así también a causas vasculares como una isquemia coclear o en la hipoacusia súbita. Y así también a causas neoplásicas como un schwannoma vestibular, que es una causa clásica de hipoacusia neurosensorial asimétrica progresiva que obliga a descartar la patología retrococlear mediante resonancia magnética. Ahora bien, la clínica nos dice que eh, va a experimentar una disminución progresiva o súbita de la agudeza auditiva. Esta comúnmente acompañada de acúfenos o tinnitus y en afectación del sistema vestibular asociados con la inestabilidad o vértigo. En niños, la hipoacusia congénita no detectada precozmente impacta de forma determinante en el desarrollo del lenguaje, el rendimiento académico y la integración social. Es por eso importante el tamizaje auditivo neonatal universal. Bueno, en cuanto al diagnóstico, aquí es necesario mencionar pues las pruebas generales como la acumetría, la prueba de Weber y Ring, que se comentará posteriormente. Ahora bien, en relación al tratamiento, eh, de manera general, pues va enfocada hacia la rehabilitación y al uso de fármacos. Referente a las complicaciones,
Pues se menciona que la hipoacusia neurosensorial no diagnosticada ni tratada de manera oportuna, especialmente, tiene mayor afectación o relevancia en la infancia, donde se asocia a un retraso significativo del desarrollo del lenguaje, dificultades del aprendizaje, aislamiento social, y en el caso de adultos mayores, pues mayor riesgo de deterioro cognitivo y depresión asociados al aislamiento sensorial. Pues ampliando el diagnóstico de la hipoacusia neurosensorial, eh, se comprende el diagnóstico de un proceso escalonado que va a integrar una anamnesis dirigida, un examen físico-otológico y las pruebas acumétricas con diapasones, el uso de la audiometría y indagando la etiología, eh, complementado a estudios electrofisiológicos y de imagen. Esto con el fin de confirmar el tipo de hipoacusia, determinar o cuantificar el grado y establecer su lateralidad. Mm, Pues bien, y así también vamos a precisar de mejor manera la etiología. Ahora bien, comprender los fundamentos fisiológicos de la conducción del sonido es esencial para poder interpretar las pruebas diagnósticas. La vía aérea implica una transmisión directa del sonido a través del conducto auditivo externo, la membrana timpánica y la cadena auricular hacia la cóclea, mientras que la vía ósea transmite vibraciones directamente a través del hueso craneal hacia el oído interno, sorteando así el oído externo y medio. En un individuo que puede escuchar normalmente, la conducción aérea predomina sobre la ósea. Y en el caso de una hipoacusia neurosensorial, ambas vías se encuentran igualmente afectadas. Ahora, a diferencia de la hipoacusia de conducción, en la que la vía ósea se conserva relativamente respetada. Ahora, si bien el diagnóstico definitivo requiere pruebas objetivas, la exploración clínica orienta al tipo de hipoacusia en donde la prueba de Weber, con un diapasón apoyado en la línea media craneal, se lateraliza hacia el oído sano en la hipoacusia neurosensorial unilateral, mientras que se lateraliza hacia el oído afectado en una hipoacusia de conducción. La prueba de Rine, que compara la conducción aérea versus la conducción ósea en cada oído, es positiva cuando hay una conducción aérea mayor que la ósea, tanto en el oído normal como en la hipoacusia neurosensorial y negativa en la hipoacusia de conducción. En el diagnóstico, pues la audiometría tonal laminar es el estudio de referencia, permitiendo así cuantificar el umbral auditivo por frecuencias que van desde los 125 hasta los 8000 Hz, tanto por la vía aérea como por la vía ósea. En la hipoacusia neurosensorial, ambos umbrales se encuentran elevados de forma paralela, sin una distancia o sin un hueco óseo aéreo significativo. Ahora, la logaudiometría evalúa la discriminación del lenguaje. Los potenciales evocados auditivos del tronco cerebral son fundamentales para el diagnóstico diferencial entre una hipoacusia coclear y retrococlear, como en el caso ante la sospecha de un schwannoma vestibular, donde se objetiva la prolongación del intervalo o una simetría interaural de latencia de la onda, así como para el tamizaje auditivo en neonatos y pacientes en no colaboradores. Ahora bien, el principal reto diagnóstico es lograr diferenciar la hipoacusia neurosensorial de origen coclear de la de origen retrococlear, dado que en ambos casos se comparte el patrón audiométrico básico, aunque se requieren pruebas tanto de manejo y de seguimiento, donde nos indican que la resonancia magnética son herramientas claves para lograr distinguirlas. En relación a sus complicaciones, pues el retraso del diagnóstico en la hipoacusia neurosensorial súbita, en la que la ventana terapéutica óptima para la corticoterapia es de 2 a 4 semanas desde el inicio de los síntomas, y en la hipoacusia congénita, en la que el diagnóstico tardío compromete el desarrollo del lenguaje, es una de las principales complicaciones que son de carácter evitable relacionadas con el proceso del diagnóstico. Ya hablando del tratamiento y de la rehabilitación,
Estas comprenden intervenciones médicas, protésicas y quirúrgicas dirigidas a restaurar y compensar la función auditiva perdida, así como maximizar el desarrollo del lenguaje y la integración social del paciente, particularmente útil en población pediátrica con hipoacusia congénita. A nivel mundial, existen más de 500.000 personas portadoras de implante coclear. Ahora bien, comprendiendo la fisiopatología, nos indican que la amplificación con audífonos tiene el fin de incrementar la intensidad del estímulo sonoro que llega desde las células ciliadas, y para que sea eficaz, esta va a depender tanto de la reserva funcional coclear, y cuando las células ciliadas están extensamente destruidas y la amplificación resulta insuficiente, el implante coclear logra ajustar la función coclear dañada y estimula directamente las neuronas del ganglio espiral mediante impulsos eléctricos que de esta manera aprovechan la organización tonotópica de la cóclea para permitir la discriminación de distintas frecuencias sonoras. Ahora bien, un requisito indispensable para la indicación del implante coclear es la integridad funcional del nervio coclear. En relación a la clínica, esta varía acorde a los grados de hipoacusia que orientan la estrategia terapéutica. En la hipoacusia leve, que tiene un umbral de 21 a 40 decibeles, la adaptación protésica es opcional. Ahora en la moderada, la amplificación ya es recomendable y en la severa resulta imprescindible. Ahora bien, en la profunda y en la cofosis, donde llega a mayor de 120 decibeles, se considera de elección el implante coclear, dado que los audífonos convencionales ofrecen un beneficio limitado o nulo en estos grados. Muy bien. En- la indicación de cada modalidad terapéutica se fundamenta en la evaluación audiométrica, tanto por el umbral tonal, la discriminación del lenguaje y con estudios de imagen. Ahora, en relación justamente al tratamiento, pues los audífonos constituyen la primera línea de amplificación en hipoacusia leve a severa con reserva coclear funcional. El implante coclear está indicado en hipoacusia neurosensorial severa profunda bilateral con beneficio insuficiente de audífonos, y su indicación se ha extendido en los últimos años a casos de hipoacusia unilateral profunda. Y en el caso de edades más tempranas, dado que la evidencia respalda mejores resultados con la implantación precoz. El dispositivo consta de un componente externo, un micrófono y un procesador de sonido, y un interno encargado por un receptor o un estimulador con electrodos insertados a escala timpánica de la cóclea. Posterior a la cirugía y a la activación del dispositivo, de 2 a 4 semanas después, resulta indispensable un programa de rehabilitación logofoniátrica estructurada y prolongada, con una participación activa de personal profesional. Las principales complicaciones del implante coclear incluyen infección del sitio quirúrgico, lo componen la falla o la destrucción del dispositivo, en el caso de una parálisis transitoria o permanente, pueden originar un vértigo posoperatorio, y con el tiempo la necesidad ocasional de reimplantación por falla técnica. Ahora bien, la rehabilitación insuficiente o tardía, así como la falta de compromiso familiar, constituyen una de las principales causas de resultados funcionales subóptimos, independientemente del éxito de la cirugía. Respecto a la traqueostomía en pacientes de unidad de cuidados intensivos, se basa en una técnica, un procedimiento quirúrgico que logra crear una vía aérea artificial mediante la apertura de la tráquea a través de la piel del cuello, permitiendo así la ventilación directa independientemente de la vía aérea superior. En este sentido, es una de las intervenciones más frecuentes en unidad de cuidados intensivos realizadas para pacientes que requieren ventilación mecánica de manera prolongada. Ahora, los procedimientos de traqueostomía muestran una tendencia que va de manera creciente en todas las unidades de cuidados intensivos, viéndose así un incremento cercano al 80%
de necesidad de ventilación mecánica. Ahora, las complicaciones asociadas radican entre un 5 y el 40% según las series, con una mortalidad directamente atribuible al procedimiento de hasta un 1,4% de los casos. La traqueostomía precoz es definida como aquella realizada antes de los 10 a 14 días de intubación orotraqueal, y esta se fundamenta principalmente en la evidencia que la intubación prolongada va a generar una lesión progresiva de la mucosa laríngea y traqueal, esto por presión del balón y del tubo, con un mayor riesgo de estenosis subglótica y traqueal. La traqueostomía reduce este espacio muerto anatómico, disminuye la resistencia de la vía aérea y facilita la aspiración de secreciones, una vez que permite reducir los requerimientos de sedación y analgesia, que va a favorecer el destete progresivo de la ventilación mecánica y la rehabilitación temprana del paciente crítico. En torno a la clínica, pues las indicaciones clínicas más frecuentes en unidad de cuidados intensivos incluyen la ventilación mecánica prolongada anticipada por más de 14 días, lo cual la vía aérea difícil o la incapacidad de protección de la vía aérea por deterioro del nivel de conciencia, como en el caso de los pacientes con una puntuación baja en la escala de coma de Glasgow, en pacientes con traumatismo cráneoencefálico grave, el politraumatismo y la obstrucción de la vía aérea superior de causa no resuelta. La decisión de realizar traqueostomía se basa en la evaluación clínica integral del paciente crítico, valorando tiempo estimado de ventilación mecánica, la evolución neurológica, la capacidad de manejo de secreciones y comorbilidades. Y en sí no existe una prueba diagnóstica única, sino que la indicación es clínica y con el equipo multidisciplinar. En relación al tratamiento, la traqueostomía puede realizarse mediante técnica quirúrgica abierta, convencional en bloque operatorio o mediante una técnica percutánea dilatacional de pie de cama en la propia unidad de cuidados intensivos. Eh, Esta última está asociada a menor tiempo de espera y con mejores resultados. Tras el procedimiento, los cuidados del equipo multidisciplinar van a ser fundamentales y especializados en la atención integral al paciente, así también el manejo del estroma, la humidificación adecuada de la vía aérea, la aspiración de secreciones con una técnica séptica y los cambios programados de cánula y vigilancia continua de signos de alarma, como por ejemplo el sangrado, la desaturación, el enfisema cutáneo. ¿Cuáles son las principales complicaciones? Las más frecuentes corresponden a sangrado en un 61% de los casos. También hay peligro, riesgo de una estenosis traqueal en alrededor de casi 29% de los casos. La decanulación por accidente y la infección del estroma en el menor porcentaje. Los factores de riesgos identificados incluyen en sí la obesidad, el diámetro de la cándula mayor a 6 milímetros y la ventilación mecánica preoperatoria prolongada. Otra de las complicaciones que pueden ocurrir incluyen la fístula traqueoesofágica, la lesión peristomal y en el peor de los casos, pues la muerte relacionada directamente con este tipo de procedimientos. Avanzando hacia otro tema, tenemos a la enfermedad de Meniere. La enfermedad de Meniere es un trastorno crónico del oído interno, también conocido como hidrops endolinfático idiopático, caracterizado clínicamente por episodios espontáneos y recurrentes de vértigo, hipoacusia neurosensorial fluctuante, acúfenos y sensación de plenitud óptica. La prevalencia estimada de la enfermedad de Meniere oscila entre el 15 y 513 casos por cada 100.000 habitantes, con una amplia variedad, o sea, con una población heterogénea. La enfermedad de Meniere es más frecuente en mujeres con edad de presentación característica entre la tercera y la cuarta década de vida. Y esta afectación es bilateral, aunque menos frecuente, ocurre en proporción no menor de pacientes con evolución prolongada de esta enfermedad. Ahora, ¿cómo ocurre? La enfermedad de Meniere o hidrops endolinfático es dada por la acumulación anómala de endolinfa en el comportamiento correspondiente del oído interno. Este constituye un sustrato anatomopatológico más aceptado, generando presión sobre estructuras sensoriales cocleares y vestibulares
alterando su funcionamiento. Sin embargo, la etiología subyacente que desencadena esta acumulación eh, es de causas idiopáticas y se considera multifactorial, y donde se cree en relación a mecanismos inmunológicos, es decir, con mayor prevalencia de anticuerpos antitiroideos y antinucleares en pacientes con enfermedad de Meniere, sugiriendo un componente autoinmune. Así corresponden también a causas genéticas, infecciosas, vasculares y disfunciones del transporte iónico en el saco endolinfático. ¿Cómo van a ser las manifestaciones? El cuadro clínico clásico va a caracterizarse por la tétrada de vértigo episódico espontáneo que va a durar de minutos a horas, de una, también de una hipoacusia neurosensorial fluctuante que tiene carácter progresivo y permanente con el tiempo. Así también va a estar con acúfenos y sensación de plenitud óptica, que originalmente estos van a ser en un solo lado al inicio de la enfermedad. Estos episodios se acompañan de náuseas, vómitos y desequilibrio esencialmente. Para el diagnóstico, mm, nos basamos también en la clínica y en los criterios de la Barandi Society, que nos manifiestan o exigen la presencia de al menos dos episodios de vértigo espontáneo de 20 minutos a 12 horas de duración. También una hipoacusia neurosensorial documentada audiométricamente al menos una ocasión y síntomas auditivos fluctuantes como la hipoacusia, acúfenos o plenitud óptica en el oído afectado, sin otra explicación o sin otro diagnóstico vestibular. En los últimos años, la resonancia magnética de oído interno tras la administración de gadolina ha permitido visualizar de manera directa el hidrops endolinfático mediante secuenciación. En el diagnóstico diferencial, esta debe deslindarse de la migraña vestibular, que, que misma que comparte síntomas auditivos y el vértigo paroxístico benigno de la neuritis vestibular o del schwannoma vestibular y la fístula perilinfática. En relación al tratamiento, pues se va a tratar fundamentalmente el control o va a destinarse al control sintomático. Dado que no hay cura definitiva, las medidas de primera línea van a centrarse en modificaciones dietéticas como la restricción del sodio, de la cafeína, del alcohol, la administración de diuréticos como la combinación de hidroclorotiazida y, y también fármacos como la betistina, que es un análogo de la histamina con efecto vasodilatador coclear, que es ampliamente usado. En casos refractarios, se emplea la inyección intratimpánica con corticoides o de gentamicina. El tratamiento quirúrgico que se refiere a la descompresión del saco endolinfático o una neuroectomía vestibular o la veritectomía es empleado solo en casos más graves y refractarios. Como complicaciones tenemos, en- o se basa en que en la evolución natural de la enfermedad de Meniere hay una tendencia hacia la hipoacusia neurosensorial de carácter permanente y progresivo en el oído afectado, especialmente, con una posible extensión bilateral de la enfermedad de larga duración. Existe la caída de Tumarkin o conocida también como crisis otolítica. Esta es una complicación poco frecuente, pero esencialmente grave, caracterizada por caídas súbitas, sin pérdida de conciencia y representa un riesgo significativo de lesión traumática para el paciente. Cuando nos referimos al vértigo posicional paroxístico benigno, hablamos de este trastorno vestibular periférico que tiene mayor frecuencia y relevancia. Este está definido por episodios breves y recurrentes de vértigo que son desencadenados por cambios específicos de la posición cefálica. Estos se acompañan con un tagmo característico y se originan principalmente por el desplazamiento de otoconios o cristales de carbonato de calcio desde la mácula utricular hacia los conductos semicirculares, siendo el conducto semicircular posterior el afectado con mayor frecuencia hasta en un 90% de los casos.
Ahora bien, el vértigo posicional paroxístico benigno se puede presentar a cualquier edad, aunque su incidencia aumenta considerablemente a partir de la quinta década de vida, siendo una causa muy frecuente de consulta por mareo en adultos mayores. Y esto se va a clasificar en primario o idiopático en un 50% de los casos o secundario asociado a traumatismo craneoencefálico, laberintitis viral, hidropesia endolinfática, como una otitis media crónica, una otoesclerosis o tras una cirugía otológica o reposo prolongado en cama. Ahora bien, se reconocen dos mecanismos fisiopatológicos principales. La canalitiasis, en la que las otoconias desprendidas flotan libremente dentro de la endolinfa del conducto semicircular y estas se van a desplazar por gravedad con los cambios posicionales, generando así un flujo endolinfático anómalo que desvía la cúpula y desencadena el nistagmo típico de la latencia corta y de carácter fatigable. Y en otro mecanismo tenemos a la cupulolitiasis, que es menos frecuente, en la que las otoconias se van a adherir directamente a la cúpula, logrando así un aumento de su densidad y sensibilidad a la gravedad, que genera un nistagmo de inicio inmediato y persistente, mientras se mantiene la posición desencadenante. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, pues principalmente el paciente va a referir episodios breves que duran segundos y en escasos minutos de un vértigo rotatorio intenso, desencadenados típicamente al acostarse, al girarse en la cama o incluso al extender la cabeza hacia atrás, como es decir, al mirar arriba. Los episodios se van a acompañar de náuseas y con la repetición de los movimientos desencadenantes. Estos tienden a la fatiga. ¿Y cómo hacemos para diagnosticarlos? Es mediante la clínica y mediante maniobras posicionales específicas que nos van a determinar este diagnóstico. Se realiza la maniobra de Dix-Hallpike. eh, este es un estándar diagnóstico para esta enfermedad eh, del conducto semicircular posterior y anterior. En esta maniobra el paciente está sentado y, bueno, se inclina la cabeza 45 grados hacia el lado a explorar y se lleva rápidamente a decúbito supino con una extensión cervical de al menos unos 20 grados, observando la aparición de nistagmo vertical torsional característico tras una leve latencia. Para el vértigo posicional paroxístico benigno del conducto semicircular lateral, se empleará la maniobra de McClure-Pagnini en el que el paciente, bueno, con el paciente en decúbito supino y giro cefálico de 90 grados hacia cada lado. Se debe diferenciar de otras causas de vértigo posicional como la hipertensión y la hipotensión ortostática, la migraña vestibular, la enfermedad de Meniere en fase inicial, con la cual incluso puede llegar a coexistir, y debe diferenciarse de causas centrales de vértigo posicional. El tratamiento de elección para esta enfermedad son las maniobras de reposicionamiento canalicular. Estas tienen el fin de devolver las otoconias desde el conducto semicircular afectado hacia el utrículo, donde nos indica que la maniobra de Play es el estándar de tratamiento para el vértigo posicional paroxístico benigno del conducto posterior, con una amplia tasa de éxito reportadas, incluso de un 80-90% de cese de esta actividad. Para el vértigo posicional paroxístico benigno del conducto lateral, se emplean las maniobras de Lemper o de Buffon, que también muestran altas tasas de éxito. En relación a las complicaciones, cuando no se trata este vértigo posicional paroxístico benigno, se genera un riesgo significativo de decaídas, especialmente que tienen mayor relevancia en adultos mayores, con las consecuentes fracturas y lesiones asociadas. La recidiva es relativamente frecuente incluso tras maniobras exitosas, por lo que se recomienda un seguimiento y ejercicios de reposicionamiento domiciliario para prevenir principalmente estas recurrencias o riesgos de caída. Continuando con otro tema, tenemos a la autoesclerosis y timpanoesclerosis. Esta es una enfermedad primaria del hueso de la cápsula óptica
caracterizada por la formación anómala del hueso neoformado. Este es más frecuente a nivel de la ventana oval, que va a provocar una fijación progresiva de la platina del estribo y, en consecuencia, hipoacusia de conducción. La timpanoesclerosis, una entidad distinta, aunque frecuentemente incluida, eh, va a consistir en el depósito de placas de colágeno hyalinizado y calcio en la membrana timpánica del oído medio, que habitualmente es secuela de procesos inflamatorios crónicos o de una otitis media recurrente. La autoesclerosis es una de las causas más comunes de hipoacusia de conducción en adultos jóvenes. Cerca de un 10% de la población de raza blanca presenta cierto grado de autoesclerosis histológica en comparación con el 1% de población en raza negra. En relación a su fisiopatología, pues en la autoesclerosis, el hueso de la cápsula óptica va a sufrir un proceso de reabsorción y neoformación anómala, mediado por un remodelado óseo desregulado, conjunto con la participación de factores genéticos, como en el caso de una herencia autosómica dominante, con penetrancia variable. Y se ha postulado un papel estimulante del virus del sarampión en individuos genéticamente predispuestos. El foco autoesclerótico, al afectar la ventana oval y la platina del estribo, provoca que su fijación progresiva va a impedir la transmisión normal de las vibraciones sonoras hacia el oído interno. Cuando el proceso compromete la cápsula óptica adyacente a la rampa timpánica coclear, puede añadirse un componente de hipoacusia neurosensorial, conocido como autoesclerosis coclear. La timpanoesclerosis, por su parte, es resultado de un depósito hialino secundario a episodios que son repetidos de una inflamación de oído medio, pudiendo llegar a afectar así la movilidad de la membrana timpánica y de la cadena de huesecillo. ¿Cómo se manifiesta? Principalmente el motivo de consulta característico es la hipoacusia de conducción progresiva, que es habitualmente en ambos lados y asimétrica, de inicio insidioso entre la segunda y la tercera década de vida. Se acompañan normalmente con acúfenos y en menor proporción, con síntomas vestibulares como la inestabilidad o el vértigo. La timpanoesclerosis puede ser un hallazgo incidental en la otoscopía, vistas como placas blanquecinas en la membrana timpánica, o manifestarse con hipoacusia de conducción, cuando llega a comprometer de manera significante la movilidad timpánica o osicular. En el diagnóstico, pues, la otoscopía en la autoesclerosis habitualmente muestra una membrana timpánica de aspecto normal, y en la enfermedad activa puede observarse el signo de Schwarz, que consiste en una mancha rojiza sobre el promontorio que es visible a través de la membrana timpánica. Está secundaria a la vascularización mm, asociada a los focos otoespongióticos activos. La audiometría tonal, por su parte, evidencia una hipoacusia de conducción con un gap óseo aéreo. Y la impedanciometría es característicamente muestra curvas timpanométricas tipo AS. El principal diagnóstico diferencial de la otosclerosis fenestral es la timpanoesclerosis con otitis media crónica, así como el colestertoma, la enfermedad de Payet del hueso temporal y la osteogénesis imperfecta. El tratamiento incluye, eh, para la autoesclerosis leve, la amplificación mediante audífonos es una alternativa no quirúrgica válida. El tratamiento definitivo se basa en la cirugía mediante estapedectomía o estapedotomía, con colocación de una prótesis de estribo que va a restaurar la transmisión mecánica del sonido hacia el oído interno. Son procedimientos que generalmente se, se realizan bajo anestesia local y sedación, que logran una alta tasa de ese cierre del gap óseo aéreo o con valores clínicamente satisfactorios. En caso de un compromiso coclear avanzado con mal candidato quirúrgico, el implante coclear representa una alternativa altamente eficaz. En la timpanoesclerosis con compromiso funcional significativo se requiere una timpanoplastía con remodelación
cautelosa de las placas de esclerosis, aunque el pronóstico auditivo de la cirugía es menos predecible que en la autoesclerosis. Dentro de las principales complicaciones postquirúrgicas de la estapedectomía incluyen la fístula perilinfática, la reacción a cuerpo extraño por la prótesis con formación de granuloma y la laberintitis serofibrinosa o supurativa, en donde va a ser necesario pues, realizar estudios de imagen complementarios como la tomografía computarizada o la resonancia magnética para el diagnóstico. Analizando, tenemos a la laringotraqueitis aguda o CRUP. Es una infección aguda, generalmente de origen viral, de la región subglótica de la laringe y de la tráquea, que va a provocar inflamación y edema de la vía aérea superior con obstrucción en grado variable. Esta se va a caracterizar clínicamente por la triada de tos perruna o metálica, estridor inspiratorio, disfonía. En cuanto a su epidemiología, pues representa del 15 al 20% de las enfermedades respiratorias del infante, con una incidencia del 3 al 6% en niños menores de 6 años. Presenta un pico de incidencia en el segundo año de vida. Predomina en los meses de otoño e invierno y es discretamente más frecuente en varones en relación en 2 a 1. El principal agente etiológico es el virus de la parainfluenza tipo 1, responsable de un 75% de los casos, seguidos del virus de parainfluenza tipo 2 y 3, y del virus sincitial respiratorio. En relación a su fisiopatología, pues la infección viral va a desencadenar una respuesta inflamatoria con edema de la mucosa y submucosa de la región subglótica, el segmento más estrecho y rígido de la vía aérea pediátrica, delimitado así por el cartílago cricoides, el anillo cartilaginoso completo. Es debido a esta rigidez anatómica, mm, incluso un edema de pocos milímetros va a reducir de manera significativa eh, el área de sección transversal de la vía aérea, generando así el característico estridor inspiratorio y el trabajo respiratorio aumentado. Es así porque el CRUP va a afectar a los lactantes y a los niños pequeños, cuya vía aérea subglótica es proporcionalmente más estrecha. Dentro de las principales manifestaciones clínicas, pues el cuadro se va a instaurar de manera habitual tras 1 o 2 días de síntomas catarrales inespecíficos, seguidos de la aparición característica con frecuencia nocturna o de empeoramiento vespertino, de tos perruna o metálica, de la presencia de disfonía o de un estridor inspiratorio. Y en casos ya moderados a graves, tiraje supraesternal, intercostal o subcostal. La fiebre va a ser leve a moderada. Para, eh, para cuantificar la gravedad, se realiza la escala de Wesley, que va a evaluar el nivel de conciencia, el nivel de cianosis y el estridor, así como la entrada de aire y el tiraje, clasificando en cuadro leve, que es de igual o menor a 2 puntos, un cuadro moderado va de 3 a 7 puntos y un cuadro grave va de 8 a 11 puntos. Se indica un fallo respiratorio inminente a un cuadro más letal, que es igual o mayor a 12 puntos. Para el diagnóstico, eh, se amplía en base a la clínica, como la anamnesis y la exploración física, sin requerir estudios complementarios en la mayoría de casos. En estudios de imagen, la radiografía cervical anteroposterior, cuando se realiza para descartar, en esencia, diagnósticos alternativos. Se evidencian signos clásicos como el signo de punta de lápiz, aunque su ausencia no descarta el diagnóstico y su uso rutinario no está recomendado. La laringoscopía se reserva para casos atípicos o en el caso de que exista sospechas de algún otro diagnóstico. En relación al tratamiento, pues el corticoide sistémico, particularmente hablando de la dexametasona, en dosis única de 0,15 a 0,6 miligramos por kilogramo, es la base esencial de este tratamiento de CRUP y de cualquier gravedad asociada, siendo
notable la mejoría de los síntomas y la reducción significativa de consultas por revaluación o reingresos durante la hospitalización. Ya casos moderados o graves, se añade a este esquema la epinefrina nebulizada, que produce una mejoría rápida, pero transitoria del edema mediante la vasoconstricción local, por lo que se recomienda en un periodo de observación de 3 a 4 horas tras su administración antes de poder decidir el alta. Esto es por el riesgo de reaparición de los síntomas al finalizar el efecto de este fármaco. Ahora bien, una de las principales complicaciones en la gran mayoría de los episodios de Krupp va a caracterizarse por ser autolimitados y de un curso leve. En casos graves, esto progresa hacia una insuficiencia respiratoria con necesidad de un soporte ventilatorio. Se debe mantener altos índices de sospecha de traqueitis bacteriana sobreagregada cuando este cuadro empeora o no mejora con el tratamiento estándar, dado su curso tórpido y su asociación con una mayor mortalidad, esencialmente en estos grupos de riesgo. Y pues bien, llegado al final de este video, muchísimas gracias por su atención.